Conectándolo, lo que tenemos es luz, ¿no? Esta es corriente alterna, es decir, en otras palabras, la corriente que viene. Hola amigos, soy Cristian Mejía, estudiante de la Escuela Superior Politécnica de Manabí, la carrera de Ingeniería Ambiental. El día de hoy les voy a demostrar el funcionamiento de un generador eólico. Nos encontramos en Ecuador, provincia de Manabí, ciudad de Bahía de Caracas. Estamos a nivel del mar, con una temperatura de 29 grados, velocidad del viento entre 9 y 14 kilómetros por hora. Entonces las condiciones ambientales pueden ser óptimas siempre y cuando todos los factores a nuestro favor, ¿no? Entonces, por ahora quiero demostrar que el generador eólico está colectando alrededor de 30 voltios y lo estamos almacenando en una batería de 12 voltios. Entonces, el diseño del generador básicamente consta de un motor de lavadora reciclado, genera máximo 140 voltios de corriente alterna. Estas hélices tienen un largo de 1 metro, tienen una curvatura de 16 grados. Las hélices van a ir puestas en esta placa de madera. Esto nos permitirá a captar de mejor eficiencia el viento, ¿no? El motor eléctrico es un dispositivo que convierte la energía eléctrica en energía mecánica de rotación por medio de acción de los campos magnéticos generados en el interior de sus bobinas, ¿no? Los motores eléctricos pueden ser impulsados ya sea por corriente continua o corriente alterna. Son máquinas eléctricas rotatorias que transforman la energía eléctrica en energía mecánica de rotación en un eje, ¿no? Básicamente su funcionamiento se basa en la fuerza de atracción y repulsión establecida entre un imán y un hilo bobina por donde hacemos circular la corriente eléctrica. Recuerda que también estos motores son conocidos como motor electromagnético. Y todo empezó gracias a Hans Christian Ørsted, que descubrió el electromagnetismo. Un campo magnético es una región del espacio donde existen fuerzas magnéticas, es decir, fuerzas que se atraen o repelen metales, ¿no? No solo podemos crear un campo magnético con un imán, según el descubrimiento de Ørsted. Podemos generar un campo magnético por medio de electricidad. En otras palabras, imán igual a campo magnético, electricidad, campo magnético, ¿no? Se mete la corriente por un cable y hace girar un eje. Aquí tenemos un motor de corriente alterna de una lavadora. Su funcionamiento básico es de la siguiente forma, ¿no? Rota un eje que va a generar un campo magnético que luego se va a convertir en electricidad, ¿no? Entonces, ¿pero cómo funcionan estos motores eléctricos, ¿no? Tanto los motores de corriente continua como los de corriente alterna funcionan por inducción electromagnética, o que es lo mismo, un campo magnético que se induce o produce una fuerza rotatoria por un conductor que conduce corriente eléctrica, ¿no? Entonces, aquí tenemos un motor de corriente alterna, ¿no? Este es un motor asincrónico trifásico, ¿no? ¿En qué consiste este motor? Pues nada, las partes de este motor son un estator, ¿no? Es donde se encuentra todo el bobinado, ¿no? Todo el bobinado que podemos ver aquí, ¿no? Conectado con cables de cobre, y a la final tenemos aquí un material ferromagnético que va a inducir al eje para que así este de aquí pueda realizar lo que es este campo magnético para luego convertirlo en electricidad, ¿no? Entonces, siendo así, con nuestro generador de energía eólica, lo que hacemos es, en función del viento, hacer girar, ¿no? Este rotor. Hacemos girar este rotor para luego convertirla, esta mecánica, en energía. ¿Pero cómo? No. Esta energía mecánica va a pasar a través del campo magnético. Este campo magnético, con estos polos norte y sur, lo que van a hacer es cargar este campo y luego
expulsar esta energía, y esa energía se va a expulsar de forma eléctrica. De igual forma, aquí tenemos otro motor, ¿no? Este es un motor de igual forma, corriente alterna, pero es proveniente de un ventilador. Entonces, lo mismo, rotor, estator. Lo que hace es conducir un campo magnético gracias a una fuente de energía eléctrica, lo que hace es girar este rotor para que así se cree un campo magnético que a la final va a producir una reacción, ¿no? Toda la energía que vamos a capturar de nuestro generador eléctrico, pues la vamos a pasar aquí, ¿no? Este es un proyecto prototipo, ¿no? Porque esto incluso se podría almacenar en un banco de baterías, ¿no? Pero en este caso tenemos una batería de 12 voltios, de 6 celdas, de 20 amperios hora, ¿no? Perfecto, entonces la energía va a llegar aquí a la batería de forma de corriente continua, y para nosotros poderla utilizar de forma casual, ¿no? Hemos construido, ¿no? un inversor de corriente. Este inversor de corriente lo que va a hacer es que desde la batería de 12 voltios van a entrar 12 voltios y van a salir 110 voltios, ¿no? Entonces, ¿en qué consiste esto? Prácticamente lo que hay aquí es un transformador de energía, ¿no? Es decir, este es un transformador de un ventilador de una computadora de escritorio, ¿no? Por aquí, por esta parte entran, salen 110, y en esta parte entran 12 voltios, ¿no? Es decir, le hemos puesto aquí dos reguladores de voltaje, una resistencia, y le adherimos un ventilador de 12 voltios que va a ir conectado directamente a la batería. Entonces, ¿qué hace este ventilador? Pues a la final no es nada más que refrigerarnos, ¿no? Permitir que no se recaliente nuestra placa y así poder gozar de 110 voltios, ¿no? Entonces, esta placa me permite que me entran 30 voltios y me los va a convertir a 12 voltios. ¿Cómo funciona esto? Pues aquí tenemos dos capacitores de 25 voltios. Aquí tenemos un potenciómetro. El potenciómetro por el momento tuvo una falla, se quemó por mucha captación de energía, ¿no? Sobrepasó su capacidad. Este es un potenciómetro de 5K. Lo que hice fue pasarlo directo, ¿no? Es decir, le puse un transformador LM317 que a la vez va a pasar directamente 12 voltios directamente aquí a la batería, ¿no? Este puente de Gretz tiene la función de ¿qué? De convertir la energía alterna en corriente continua. ¿Por qué? Porque las baterías funcionan con corriente continua. De esta forma podemos almacenar energía. Entonces, estamos generando alrededor de 30 voltios, 34, en muchas ocasiones lo máximo que llegamos es 38, y una vez llega a 40 voltios. Voy a encender este switch para permitirle cargar la batería, pero antes de ello necesitamos conectar los cables, ¿no? Los cables que vienen desde la placa, para que así colecte la energía y pueda cargarse, ¿no? Luego que hemos colectado esta energía, la vamos a pasar a este inversor de corriente, como les mencioné, que funciona, que entran 12 voltios y salen 110, ¿no? Bueno, pues aquí ya tengo todo conectado. Aquí hay dos cables negros y dos cables positivos. Entonces, un cable negro y un cable rojo es de esta placa, y el otro cable negro y otro rojo pues es del inversor de corriente. Entonces aquí la batería tiene alrededor de 1180 voltios ahorita, entonces prácticamente casi está cargada, ¿no? Entonces aquí tenemos la prueba de que un generador eólico produce energía y es capaz de almacenarla pues en una batería, ¿no? Y es así como hemos desarrollado y demostrado el funcionamiento de un generador eólico. Muchas gracias, amigos.
Soy Cristian Mejía, hasta la próxima.